Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos. Y bueno, tengo otra vez de nuevo a mi lado a mi compi Marina. ¿Qué tal, Marina? Hola Mario, ¿qué tal? Y hoy tenemos a otra actriz maravillosa de nuestra querida Sueño de Libertad, Agnes Llobet. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Oye, semana de triplete. Esta mañana hemos estado con tu marido. ¡Ole! A ver qué verdades o mentiras os ha contado. A ver, a ver. Ahora te vamos a poner a ti vamos a poner un compromiso a ver la verdad es que nos ha contado. Oye, pues primero es preguntarte qué tal todo. Pues muy bien, muy felices, con ganas de eso, arrancar las vacaciones, pero también con esa pequeña nostalgia de que no se hagan muy largas. Nada, nada. En septiembre otra vez empieza el curso. Sí, sí, el curso escolar está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, nuestra primera pregunta, Arne, es la que hacemos siempre a la gente, es nuestra clásica, tú me la respondes como quieras, te dejamos libertad, que es ¿quién es Arne Jovet? Wow, casi nada. Tú, empezamos con poca filosofía. No, eso es que somos muy filosóficos. Pues mira, yo nací en Mallorca, en las Islas Baleares, y nada, es una chica que tenía un pequeño gran sueño de ser actriz y ahí estoy, pasito a pasito como una hormiga, a por ello. Estudié en Barcelona, en el Instituto del Teatro, y pivotando entre proyecto y proyecto, entre las islas, Barcelona y Madrid. Mira. Ha sido difícil cumplir el sueño? Bueno, es una carrera de fondo y eso siempre lo digo y es verdad, o sea, es eso, un trabajo de hormiga, de perseverancia, de constancia y de ir superándose a sí misma y a las circunstancias del día a día, de la superación, de la constancia y del esfuerzo, que este oficio tiene mucho dorado, pero también tiene mucho de picar piedra. Leyendo un poco sobre ti, Arne, actriz y poetisa. Sí, sí, siempre me ha gustado mucho la escritura y al final, pues sí, he publicado diferentes libros de poesía y diferentes procesos así dramatúrgicos, pero bueno, son mis pinitos. Bueno, pero los pinitos, oye, te se dan bien los pinitos. Sí, no, no, es lo que te digo. Yo creo que también las inquietudes artísticas, hay mucha gente que las disciplinas a veces se nos mezclan, ¿no? Ese gusto por la palabra o esa pasión por la palabra, o a veces se deriva a una combinación con la danza o con la música. Entonces creo que a veces las disciplinas artísticas se nos mezclan, nos enriquecen y al final nos hacen ser un perfil o otro artístico a cada persona. Tú estás muy ligada al arte, aparte hablamos de poesía, de actuar, ¿estás muy ligada al arte tú, Arne? Bueno, sobre todo a nivel más de desarrollarme yo, siempre he ido más en relación a la escritura. Me encanta el arte contemporáneo, mi chico en parte se dedica también, es poeta y se dedica también al arte contemporáneo. Ah, Entonces, sí, mira. en mi universo, en uno de los libros publicados, de hecho, es un poemario con una propuesta no clásica de poemario ilustrado, al contrario, es como unos ciertos desplegables, como casi juego interactivo entre Ujú. poesía y arte. Entonces, sí, a mí siempre me ha gustado mucho el mezclar la cosa interdisciplinar. Sí. Y cuando escribes, ¿de qué suele escribir? ¿Qué te gusta impregnar en esos textos? Bueno, siempre digo que en el fondo a mí la escritura me ayuda como a ordenar mi cabeza. Mi cabeza arde y el arte, ¿no? La parte de la interpretación te permite estar al servicio de ciertas historias, de crear ciertos universos, pero de alguna manera mi caos y mi magma, mi desorden interno, es la escritura donde me permito, al transcribir, te ordenas también, ¿no? Inquietudes, preocupaciones, imaginarios, ¿no? Hasta sueños surrealistas. Entonces, cada libro sí que tiene como una estructura más temática bastante diferente entre sí, pero es verdad que también pues ahí surgen pues inquietudes más sobre el teatro, sobre el cine, sobre la complejidad humana, que en el Qué fondo es bueno. como nuestro gran universo donde como actrices tenemos que indagar, ¿no? Es muy al final es un poco sanador, ¿no? Escribir para ti. Sí, 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 es lo que digo, ordena, te ayuda a concretar. Para mí el trabajo de actriz siempre va ligado mucho a la concreción. Entonces,
porque en el fondo es para accionar una palabra verbal, una acción, necesitas concretar, saber qué quieres transformar en el otro. Y ya en términos así, si lo llevamos a una cosa muy genérica, el artista está ahí para servir una transformación hacia quien recibe, hacia quien nos escucha, nos ve, palpa una obra o mira una escultura, etcétera. Entonces, la concreción para mí es una de las claves y la palabra escrita te da esa concreción, porque hay una elección, una decisión. Joder. Has empezado tú con lo No, filosófico. no, 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 o sea, no, no, que joder, me parece bien, no, no, me queda un poco así, no, no, ¿verdad? Joder. Mm. Y bueno, ahora mismo en todas las tardes podemos ver Sueños de Libertad, pero claro, no es tu primera serie diaria, porque ya te hemos visto en La Casa de Dios, en Secretos de Viejo, pero ¿cómo estás viviendo esta nueva etapa? Para mí realmente para mí es un 2.0 de mi etapa, sobre todo de ficción nacional, Ah, sí. porque sí, después de como de 10 años de hacer como bastantes pinitos y proyectos, yo fui mami, me volví a Mallorca y con un bebé de un añito y medio era esa Ah, gran decisión también de decir, ostras, ¿qué hago? En qué términos quiero volver, es lo que os digo, es un trabajo, ah, es una carrera de fondo, hay que tenerlo muy claro, es una lucha siempre, una perseverancia muy bestia, una exigencia muy bestia. Y es verdad que al añito y medio con la criatura surgió esta oportunidad, me dio mucho vértigo, mucho pánico, bueno, pero conocía como gente que conocía mucho al equipo que creaba Sueños de Libertad, a la productora, y me animaron muchísimo y me dijeron, lucha por este casting porque para volver, si alguien te va a cuidar, qué es una bueno. familia muy bonita. Y me lancé. Y es verdad que cuando te presentan una separata para un casting, a ver, hay muchas circunstancias, muchos elementos que influyen, pero es verdad que cuando recibes esa separata, a mí siempre me ha pasado que ya he visto si tenía posibilidades, al menos posibilidades, o decía, hay algo que sé que, que es más difícil que yo les encaje, o voy más perdida desde dónde puedo luchar para que sea mío. Y aquí lo veo muy claro también y digo, jo, es que encima creo que tengo posibilidades y lo luché a muerte. Entonces, así fue. Pues es muy difícil superar esas miedos, esas inquietudes. Para volver, pues bueno, yo porque tengo suerte en el sentido que tengo una familia y una pareja que me respaldó Qué mucho y me bien, acompañó y sabe el sacrificio que hay de 2 décadas de lucha, ¿no? Entonces, qué pues bueno. no, me animaron mucho, pero es verdad que es una carrera y una vida muy sacrificada en muchos aspectos. Y bueno, y tienes que tenerlo muy claro, hasta qué punto eres capaz de seguir la lucha también a esos niveles, ¿no? Trasladarte de ciudad, trasladar una familia, seguir luchando con esta inestabilidad, con la precariedad que está un poco como instalada en nuestro oficio, etcétera. Es verdad, lo de la precariedad, verdad que se habla ahora más que nunca de eso, porque siempre sale de estadísticas, de datos y demás, y oye, que al final luchar en esta profesión es muy difícil, que uno se piensa que esto es oro. No, no, y además creo que cuando tienes la fortuna y haber conseguido, pues eso, ahora tenemos X tiempo de trabajo estable, es cuando más hay que reivindicar que somos los mismos, las mismas personas, los mismos artistas, trabajando o no trabajando, y que esto Ah, es una fluctuación muy bestia, y eso, y es cuando más hay que ponerlo en valor, que es casi un espejismo que una actriz tenga 10 meses seguidos de trabajo. Eso es el 1% de un 10% que se puede madre. dedicar solo a esto. Son datos muy de pelos de punta, ¿no? Que al final es lo que se habla mucho de la vocación, ¿no? Si no fuera un poco vocacional, sería muy difícil aguantar eso. Sí, pero estoy de acuerdo, pero también Mm, a veces se crean como ciertas frases que pueden eh, evocar mucho engaño mm, en el sentido de que un médico tiene que ser vocacional, un maestro, que mis padres están jubilados, pero eran maestros los dos, un buen maestro, hay una parte vocacional, muchísimos oficios son vocacionales. Pero no nos puede engañar que la vocación tenga que suplir, pues eso, una lucha sobre los derechos de una profesión, una claro. profesionalización en sí misma del oficio, etcétera. Sí. ¿Ha cambiado mucho en ese aspecto el oficio? Ha mejorado muchísimo, ha habido una lucha sindical muy fuerte, se ha luchado mucho por el estatuto del artista, que por primera vez
entró en el Congreso de los Diputados para empezar a legislar, pues esos derechos que en Europa, en muchos países de Europa son básicos, la intermitencia del actor, derechos de maternidad mismo, yo Qué no pude, bueno. me explico, o sea, son derechos básicos que en otros oficios están súper instalados y en los nuestros hay territorios que bajas laborales, una bailarina que se rompe, no sé, que tiene una enfermedad crónica, hay que luchar por derechos aún fundamentales. Ese, Sí, sí. o sea, nunca he tenido oportunidad de hablar de eso. Tampoco vamos a hablar mucho en profundidad porque vamos a hablar de otras cosas, pero ese Sí. efectivo, por ejemplo, este nuevo, lo que tú estás hablando, o sea, ¿está siendo un poco efectivo? Sí, sí, ha habido una lucha sindical muy fuerte, muy potente y que ha conseguido. Lo que pasa que lo de siempre, adquirir derechos es un proceso pues lento, del esfuerzo de mucha gente y bueno, mucho diálogo y conquistar un derecho Ya. lleva mucho tiempo. Entonces, hay mucha gente ahí detrás, desde la Unión de Actores y otros sindicatos, trabajando muy duro para ello. Y se ven primeras con pequeñas conquistas, pero que no son menores, o sea, temas Ya. de compaginar jubilación, porque, o sea, un actor se jubila a los 60 o a los 90 podemos tener artistas en pantalla y que eso no afecte a que pueda contar una historia un mes de su vida, pero ese año poder disfrutar de sus derechos laborales Qué bueno. adquiridos, ¿no? Sí, sí. Y además, parte de tu carrera también, un poco leyendo sobre ti, informándome, parte de tu carrera también la has hecho en el teatro. ¿Qué significa para ti el teatro? Porque yo creo que también ha sido bastante importante, ¿no? A la hora de construirte como actriz y como persona, me supongo. Sí, sí, yo empecé en una escuela de interpretación haciendo teatro con 8 añitos, que siempre empiezas como un juego, que creo que es como debe ser, y como que la cosa, pues va, el sueño va, se va como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo imparable y grande hasta que llegas a estudiarlo y todo. Pero o sea, para mí mi sueño siempre había sido el teatro, las tablas y el escenario. De hecho, la televisión a mí me vino muy de rebote porque Ah, pues eso, una productora muy potente madrileña empezó a producir en Baleares justo el año o un poquito antes de que yo me licenciara. Entonces me vieron haciendo teatro y me propusieron una prueba y mi escuela audiovisual fue una serie autonómica, diaria, o sea, al ritmo, o sea, mi escuela ha sido una diaria. qué bueno. Sí, sí. Las diarias es escuela de muchos actores y actrices, ¿eh? Sí, de hecho a veces se crean muchos prejuicios alrededor de las diarias y yo siempre las defiendo. O sea, los actores con los que yo he trabajado, trabajamos desde el mismo sitio y con las mismas herramientas y con el mismo compromiso, hagamos una diaria o hagamos la película o la serie de prime time más, no sé, como de más renombre de ese año. Somos los mismos, siempre diciendo, somos los mismos. A veces la infraestructura es con más dinero, con menos, pero la gente, el equipo y el equipo artístico trabaja desde el mismo sitio. Y el talento le tienes que usar igual en un sitio que en otro. Una diaria o en una de prime time. Sí, tienes, o sea, utilizas tus herramientas de actor, tu manera de entender una separata, la construcción de un personaje, y a veces eso se modifica, tienes más o menos tiempo, entonces trabajas más en casa o te lo puedes permitir más en el set, a veces el trabajo es un poco más de mochila, improvisas porque hay menos tiempo, pero bueno, son herramientas de Ya. equipo, para un equipo artístico, sí, sí. ¿Cuál ha sido, porque has hecho muchos proyectos, cuál dirías tú, por ejemplo, que ha sido un proyecto importante o proyecto o personaje importante en tu vida que diga, esto sí fue un antes y un después, o esto me acuerda de siempre? Sí, para mí el primero de Madrid, que fue la Sonata del Silencio, para mí fue fue muy importante por muchos motivos, evidentemente por la primera cosa a nivel nacional y porque yo creo que también allí, yo que soy una actriz como, ayer lo hablaba con un director ah, me alucina su mirada, decía, es que yo siento que como mi franja siempre ha sido trabajar personajes secundarios, ahí o sea, ya con el primer personaje aprendí que un actor amigo también en Barcelona hace muchos años me dijo, nunca hay, ¿no? Lo de nunca hay personajes pequeños. O sea, lo más bonito es rascar, puedes contar una vida, una humanidad, o sea, con el personaje más pequeño, con el que tenga Ah. menos texto, solo que saber qué herramientas utilizar desde dónde crear esa vida en pequeños espacios. Aquí me decía un actor hace un tiempo, hace unas entrevistas que hice hace un par de meses, que decía que para él, las actuaciones secundarias, los personajes secundarios, incluso los que son recurrentes de una serie diaria, son muy difíciles de hacer porque tienes que poner toda la carne de asador en un momento, ¿sabes? Dado.
no te puedes preparar tanto, no tienes tanto recorrido, tienes que dar lo máximo en poco periodo de tiempo. Claro, sí, es como sumar capas. Cuando tienes mucho tiempo, muchos minutos donde explicar las cosas, porque además lo interesante para mí de los personajes son sus contradicciones. Entonces, cuanto más tiempo tienes para explicar, más capas construyes, la luz, la oscuridad, las heridas, de dónde vengo, a dónde voy. O sea, y cuando tienes menos texto, menos frames en pantalla, tienes que rascar toda mirada, todo silencio, tu pequeña respiración, cómo sirves, ¿no? En este caso, en Sueños, que Gemma empieza, que la vemos mucho desde la sirvienta, cómo mira, cómo espía, qué cuerpo tiene, su rigidez, ¿no? Todo cuenta, todo habla y todo construye, y hay que cazar al vuelo todo. Total. Y bueno, ahora que estás hablando un poco de proyectos que ha hecho y personajes que ha interpretado, si echas la vista atrás y ves todo el recorrido que ha hecho y al final lo que antes era un sueño, ahora ya por fin vives de ello y al final es tu trabajo, ¿qué significa para ti ser actriz? Mira, para mí puede sonar un poco como, no sé cómo va a sonar, pero para mí ser actriz es poder estar al servicio de algo que es más grande que mí misma. Poder estar al servicio de contar, lo que os digo, es contar, estar al servicio de una historia, de una psicología, de una humanidad que encierra no solo el personaje que interpretas, sino el universo que entre todos creas. En este caso concreto de Sueños, contamos dinámicas de poder, contamos dinámicas y vínculos de opresión hacia una mujer que la punta del iceberg enorme es la protagonista, es Begoña, pero hablamos de muchas caras de opresión hacia la mujer de una época concreta, incluso las prisiones que nos creemos las propias mujeres en esta época. Y, y para mí es eso, ser actriz es poder estar al servicio de una cosa mucho más interesante que mi individualidad. Y depende del proyecto y depende del lenguaje, en audiovisual, en teatro, para mí hay una responsabilidad que es poner en cuestión el status quo, poner en cuestión, intentar dinamitar un poco, incluso poner en la mesa los temas más tabús, Mm. porque el arte nos protege, podemos hablar de todo. Tú puedes ver en una película, en una obra de teatro, una violación, porque todos estamos protegidos, porque sabemos que no estamos presenciando y permitiendo una violación, pero podemos permitir hablar de eso protegidos con una burbuja artística para que, si a mí me afecta verlo, plantearme por qué alguien llega a ser capaz de violar a una persona, dónde hay el problema, dónde está el error, dónde está el bien y el mal, no en términos como cristianos, pero el bien y el mal de esa acción, dónde está la moralidad de la sociedad que lo está permitiendo, dónde está el fallo en la sociedad para que alguien vea que ahí no hay error en hacer eso. Entonces, Se me va han más puesto, en ese sentido mi sentido de actriz, sí. se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? No, total, vaya. Además, escuchándote hablar, y es lo que me parece a mí, eres una actriz que disfruta muchísimo del proceso de los personajes, ¿no? Por lo que veo cuando hablas, ¿no? El proceso de construirlos, de averiguar, no sé, de cada proyecto, ¿no? Claro, para mí es de lo más apasionante, tanto la preparación y sobre todo, y eso sí también te lo permite una diaria, es cómo se funde todo, se funde la idea conceptual que tú te haces desde que te llega el proyecto, se funde con cómo te construye el resto del equipo, desde maquillaje, vestuario, las luces, el arte que se crea en un set, cómo se transforma tu persona, cómo la vida se crea entre todos y cómo evoluciona. La vida nunca es estática. Entonces, para mí es lo que más disfruto, incluso enfadarte, ¿no? El otro día también en set estábamos como, no, o sea, es que Gemma, o sea, aquí estoy pidiendo esto, aunque diga esta palabra, estoy pidiendo por debajo esto y después entras como en discusiones también filosóficas Sí, a claro. veces entre director, compañeros y para mí es lo que hace tomar sentido a esta profesión y al decidir seguir luchando por esta profesión. Además, le hablabas tú un poco de los personajes femeninos, sobre todo creo que Sueño de Libertad, lo bueno que tiene, que aunque esté contextualizado en los años 50 creo que, aunque hay historias masculinas potentes, creo que donde más destaca esta serie en cierto son las historias femeninas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea,
sí, sí, hay como un equilibrio y una valentía para ir a fondo en muchos aspectos de lo femenino, incluso, Claro. llamémoslo así, ¿no? Como de lo femenino. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay valentía, hay... Sí, y incluso también creo que algunos personajes masculinos hay cuestionamiento de lo femenino dentro del personaje masculino. Creo que es muy interesante. Creo que las narrativas también ya hace unos años que se ha luchado mucho para cambiarlas, para mirarlas desde otro sitio y contarlas también desde otro sitio. Es muy interesante. Hablando de miradas, por ejemplo, hablabas de miradas a nivel general, pero creo que también lo que estás diciendo es interesante. Ya no solo el sueño de libertad, que como tú dices, creo que ha habido un cambio de mirada, pero a nivel general, por ejemplo, desde que tú empezaste hasta ahora, sí, sí que ha habido un cambio de mirada también en el cine, sobre todo respecto a las mujeres, porque también hay más mujeres detrás de las cámaras y también delante también. Sí, se ha luchado mucho también para que desde la escritura, del punto de vista desde la escritura, es como todo, ¿no? También forzar y empujar ese equilibrio para permitir que entren y se normalicen. También se ha denunciado mucho, es verdad, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? De a veces poner una ley que empuje a la igualdad, pues bueno, puede haber como quiebros por donde se cuelan cosas, pero para mí es el camino para llegar a la normalización. Sí, sí, y que la mirada venga desde la escritura, desde la dirección, desde los protagonistas, en femenino, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Y cómo si, hablando de Gema, qué bien le queda a Gema, ¿no? Este sueño de libertad, ¿no? ¿Cómo está Sí, disfrutando este personaje? pues lo estoy disfrutando muchísimo. Para mí hay, claro, la palabra sueño es tan motora, ¿no? Es tan motor, es tan trampolín, es tan empuje, que caben todas las historias de cada personaje de esta serie. Para mí este sueño de libertad precisamente es como de vivencia, es una mujer que necesita vivir, no es tanto el enamorarse, no es tanto el tener una aventura, no es tanto el viajar ni el comprar cosas caras. Eso que encierra, para mí lo interesante es qué es lo que encierra que no contamos, que no ilustramos en imagen. Encierra la necesidad de vivir. Una niña, una chica que no ha tenido casi nada, que incluso perdió a su madre a cierta edad, y eso lo contamos. Y de repente salen con inquietud y con un sentimiento de justicia. Creo que a veces no lo sabe canalizar muy bien, pero con un sentimiento de necesidad de justicia muy, muy potente. Y creo que se la empuja a decir, ¿por qué no? Necesito vivir, experimentar. Hay una frase muy bonita que ya habéis visto emitida, que es dice Joaquín, hay tantas cosas por ver, tantas cosas por hacer. Y para mí encierra esa pequeña jaula que ella debe sentir. Porque yo creo que es importante, y Manía sí que más, porque yo veo cuando puedo capítulos, pero Manía que es más seguidora, yo creo que también es importante conseguir explicar esas capas que no se muestran porque mucha gente no ha comprendido los últimos movimientos que ha hecho Gema, ¿no? En la serie, ¿no? Claro, claro. Es que está ahí la cosa que yo te quería preguntar eso un poco como tú, que le das vida a Gema. ¿Tú cómo crees que está percibiendo el público a Gema? ¿Como a lo mejor ambiciosa o inconformista? Porque yo creo que también un poco que eso, que ella quiere aspirar a algo más que ser la criada de los de la reina. Sí, es decir, cuando construyes, o sea, hay una parte que dentro de una foto de familia en cualquier serie es verdad que hay unas herramientas como de crear arquetipos dentro de los personajes, entonces está claro que cumples una misión dramatúrgica, pero como actriz tengo que eso, construir las mochilas, las heridas, las ambiciones, o sea, ¿esto de dónde nace? Para mí es interesante, la propuesta sí que era mezclar esa sensación de injusticia hacia los Merino, que ya reclaman desde el capítulo 1, porque hay un sentimiento de injusticia para los Merino, pero que representa una lucha de clase también, una injusticia de por qué vosotros sí y nosotros no, y encima hay que reparar una injusticia de dónde viene todo esto y todos estos secretos, etcétera. Y por otra parte, ese deseo de reparar justicia y de ansias de justicia social, por decirlo con palabras como más grandes, ¿no? De yo quiero vivir, quiero tener oportunidad de ver, de conocer. Entonces, entiendo que esos movimientos se pueden etiquetar con ciertas palabras y claro que sí, claro que le encantaría gastar y claro que la parte superficial le seduce y esos bolsos y pasearse por Madrid como una gran señora, pero no es tanto solo el deseo superficial. Para mí es interesante sí que entender que detrás
hay una necesidad no solo como una ambición superficial, sino una necesidad vital y muy profunda que encierra una historia de quién es esta chica y quién era su familia y dónde estaba, y cómo todos podemos crear expectativas de vida y cómo somos capaces o no, depende de las herramientas que tengamos, para colocar las frustraciones. Una frustración nos puede llevar a un lado oscuro o a un lado, pues bueno, mejor colocado. Y en redes me ha gustado muchísimo, reconozco, a veces cuando lees mensajes te dan un poco de rabia, no, no se ha entendido esto, jolín, y lo intentas como luchar. Pero es verdad que me ha gustado mucho porque hay muchos comentarios que hablan de los grises de Gemma, que nunca Ah, sabes si es blanca, si hay más cosa blanca, más oscura, si esa ambición está colocada o no, pero en realidad hay gente que la entiende y eso a mí me encanta porque las personas tenemos todas esas capas y somos inconstantes, somos contradictorias y somos buenas y malas personas todos. hombre, eso al final lo que hace es que un personaje sea bueno al final. O sea, que sea un personaje bien construido, que tenga. Si la gente lo percibe de una forma gris, es porque hay una buena construcción detrás, ¿no? Tanto tuya labor y tanto labor de los guionistas también. Sí, a mí me encanta, incluso cuando recibes guiones y dices, ostras, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no tengo que defender esto ahora? Y es súper interesante, porque encima no te lo esperas, dices, claro, es que yo misma no sé cómo voy a reaccionar. A mí eso de, a veces se dice mucho, mi personaje no haría, es que el personaje no es tuyo. E incluso nosotros mismos en la vida real, tampoco a veces sabemos, puedes determinar la lógica de tu reacción en ciertos momentos. Es que nos sorprendemos a nosotros mismos en la vida. Entonces, el personaje más interesante es cuando tiene esos requiebros. ¿A ti te ha sorprendido, por ejemplo, lo reescribo de este personaje, las contradicciones, la que hablaba antes de contradicciones, que te gusta mucho que los personajes tengan tantas contradicciones? Sí, 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 hay momentos que dice, ¡ah! ¿No? Con la trama que ya habéis visto Ernesto, a veces digo, ¿pero por qué no para? Ya está, yo lo he experimentado, pero uy, que no lo ves aún, quieres más, ¿no? Sobre todo con los debates con María, que María le hace como ese gran espejo, que muchas veces tiene razón, que nos confrontamos unas a otra, la una a la otra. Digo, ya está, entiende que eso es verdad y tú en el fondo lo sabes, ¿para qué sigues? ¿Para qué sigues, pollito, que la vas a liar? Pero es Hablabas un de María, ¿qué significa para ella María? Porque hablabas un poco también antes de clases sociales y al final yo creo que ellas pertenecen a dos clases sociales muy distintas. ¿Qué significa para Gema para María, María para Gema? Yo creo que son un super match, creo que se entienden, eso que hablamos de las mujeres de esta serie, son mujeres muy solas y son mujeres que esa parte femenina, que esa parte de qué hablan, cómo hablan, son capaces de estar por encima de la clase a ratos. María la pone en su sitio y también Gema lucha por ese techo de cristal y también lo va rompiendo, a veces se pone al nivel. Entonces, creo que son un match entre ellas en estos guiones. Creo que está súper bien escrita esta relación entre ellas dos. Eh, trabajar con Rosé Tapias ha sido también mi match actoral en esta serie y estoy súper feliz de poder contar esta historia y personajes eso, tan contradictorios en grandes aspectos vitales, tan distantes, ¿desde dónde pueden encontrarse? Me parece súper súper bonito. Yo creo que hablabas un poco de relación de las mujeres y eso es cierto que yo no lo había pensado, pero ya me has hecho un poco reflexionar en tema cuando has dicho soledad. Sí, que las mujeres son un poco solitarias y yo creo que en ese sentido también la serie aplica un poco concepto de sororidad entre ellas, ¿no? Porque siempre se ven conversaciones entre ellas, entre distintos personajes femeninos, como que hay ese apoyo, ese gran apoyo femenino entre ellas, ¿no? Claro, y hay muchas relaciones, Mundo Tienda, Begoña y Luz, María Gema, con sus errores, con sus oscuridades, con todo, hay sororidad transversal siempre y es muy bonito. Para mí es muy interesante y puedes estar a la gresca, pero de fondo siempre hay ese latido en cada mundo de mujeres, hay ese latido que las sostiene. Y una relación entre mujeres es entre Digna y Gema. Sí. Cómo está esa relación? A ver, ¿se van entendiendo poco a poco? A ver cómo va eso. Sí, así donde estáis en emisión, siempre hay altibajos, ¿no? O sea, también hay caracteres y relaciones cuando tienes una relación. Mi matrimonio Gema Joaquín lleva unos 6 años, entonces son relaciones que si ya ha habido roces y tal, también hacen mochilita y cuando hay caracteres que chocan, chocan.
pero ha sido para mí muy bonito también poder construir el arco. Es muy interesante como actriz cuando empiezas desde un sitio, por ejemplo, en el color azul y te Mm. tienes que ir al amarillo del arco iris, ¿no? Y poder hacer escalón a escalón. Y la relación con Digna Gemma eso lo ha permitido ir contando. Y en el fondo las entiendes a las, o yo creo que las hemos defendido para que se puedan entender a las dos. Y bueno, y entiendes la posición de una madre respecto a su hijo, aunque pase por encima de otra mujer, o bueno, por encima, o Sí. a su manera tal, y entiendes como si Gemma quiere pero reclama otra cosa, que no se la entienda, como decir, bueno, no estáis conmigo. Bueno, es interesante, estas relaciones son interesantes, son complejas, son complejas. Claro. Es muy disfrutón, ¿no? Para Y una. Bueno, sí, sí, sí. no, o sea, es que a mí esta relación de Digna y Gema yo creo que poco a poco también va evolucionando y esperemos que cada vez un poquito se vayan entendiendo, porque bueno, al final es que también viven bajo la misma, tienen que entender. Pero bueno, hablando de relaciones, tenemos que hablar de tu relación con Joaquín, con tu marido, que ahora Mm. mismo, pues, por lo que sea, no estáis atravesando vuestro mejor momento. Pero claro, yo te quiero preguntar, ¿cómo valora Gema su matrimonio? Porque también mucha gente piensa o incluso le echa en cara que parece que Gema solamente valora su matrimonio cuando ve que lo va a perder. Sí, hay una parte de razón, creo que también es una humanidad muy interesante valoramos la salud cuando la perdemos, valoramos el esfuerzo que alguien hace a nuestro lado cuando dejamos de tener ese sostén, ¿no? Creo que nos puede haber pasado a todos, podemos empatizar todos con ese hacer, con esos fallos. Entonces sí, Gemma seguramente también está pecando de eso, de dar por hecho ciertas cosas y no valorarlo en su justa medida, pero también defiendo a defender desde dónde jugamos cada uno su espacio, en que creo que de alguna manera, entendiendo de dónde viene esta mujer, proyectando cuando celebramos, ¿no? Ese famoso aniversario a la vuelta de una de las citas, eh, hay algo de fondo donde hay un amor muy profundo, eh, pero hay algo de qué había soñado ella al enamorarse de él. ¿Quién era ese Joaquín que ella conoció y las circunstancias 6, 7 años después que está viendo a su lado? Y también nos ha pasado mucho a todos donde nosotros incluso proyectamos nuestros propios sueños con otra persona, con un amigo, con un amante, con una pareja, con un hermano, con un padre. Y muchas veces una madre sobre un hijo, muchas veces proyectamos sobre otras personas cosas nuestras, pero la realidad nunca había sido tampoco Claro. quizá lo que yo imaginaba. Entonces, cuando eso se te materializa y lo ves y lo entiendes y lo hueles y lo tocas, dices, ¿cómo colocas esa decepción que en el fondo tú has proyectado quizás? Pues bueno, no todo el mundo tiene herramientas y no había muchos psicólogos en ese momento como para colocar todas las cosas. Y yo siempre defiendo y creo que siempre hemos defendido, tanto, bueno, desde dirección y Javi Beltrán y yo, hemos defendido construir siempre una relación donde de fondo ellos se quieren. Hay un amor de base y cada uno enfocado en el otro, en aspectos concretos, hay un amor y un sostén y una necesidad del otro. Ahora bien, también cada uno tiene sus ¿cómo se llama? Ay, en catalán es mancanzas, lo que te falta, ¿no? Hay como ciertas cosas que no te acaban de llenar y a veces no le puedes pedir el qué porque ni siquiera sabes el qué, pero hay Claro. pequeños vacíos internos. Bueno, tu marido esta mañana, bueno, tu marido ficcional nos ha dicho que que también Joaquín se tiene que ver también un poquito él también sus culpas también. Que es que parece que en internet la culpa la tiene todo, la tiene toda Gema, pero bueno, también Joaquín ha dicho que se tiene que mirar un poquito él también él. ¿Eh? Sí, 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 porque a ver, yo he sido muy clara en muchos capítulos diciendo, Gemma reclama siempre cosas muy concretas para que reaccione, porque también yo llevamos años sufriendo detrás de esa sumisión hacia los de Claro. la reina, hacia Jesús, y yo me como, es como cuando vienen diciendo, "Ah, es que me ha hecho esto, bueno, pues vete, pues vete, pues vete, porque yo tengo que curarte cada vez que vienes y me lloras por lo mismo.
¿sabes? Y de repente ella pide cosas muy concretas. Y creo que pide una atención y una atención que su marido tampoco pues le sabe dar de la manera que ella necesita que le dé. Creo que son cosas muy, en realidad sencillas, pero a veces no saben cómo pedírselo el uno al otro, cómo dárselo el uno al otro. Es que Gemma tiene un gen rebelde. Que se lo Sí, tiene que pegar un claro. Hombre, poquito, se lo tiene que pegar un poquito a Joaquín, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poco más de mala leche. Sí, falta ese poquito, ese puntito de mala leche. Sí, sí, sí. y bueno, ¿qué ha significado para Gemma al final esta vida paralela con Ernesto? Al final ha encontrado un poco eso que a veces le pedía Joaquín con Ernesto. Mira, yo siempre defendí y con directores hablamos y siempre me dejaron construir que nunca en ningún momento se ha, nunca en ningún momento esta trama con Ernesto significó un hombre o el otro. Vale. Siempre Ujú. era Ujú. mi marido con un vacío vital que necesitaba respirar ahí, ese mundo, tocar eso, hacerlo, verlo, sentirlo. Nunca hay relación, ¿no? Puedes estar en un triángulo amoroso y nunca, sí, que para Gemma nunca fuera eso. Es verdad que, o sea, que sentirse querida también, ¿no? Agasajada, adorada, mimada, cubría ciertas eso, necesidades que ella no tenía cubiertas, pero nunca, nunca en ningún momento era una, cosa, una pulsión sexual en relación a un hombre u otro. Era algo más No, espiritual, por así decirlo, ¿no? claro, yo creo que eso se ha entendido bastante bien, por lo Ay, menos qué yo, bien. o sea, yo lo he entendido como espectadora, si te sirve, y al final yo creo que Gemma no estaba buscando eso, un apoyo amoroso fuera de Joaquín, sino eso, más el mundo de la cultura, que él le ofrecía esa puerta que Joaquín pues no se la podía. Entonces, yo creo que eso ha quedado bastante claro, que al final Ernesto para Gemma en tema sentimental no ha significado nada, simplemente era como esa vida que tanto anhelaba la estaba pudiendo rozar con los dedos, aunque fuese una hora en Madrid. Total, es Entonces, ese sueño, ¿no? Ahí está claro, la libertad de Gemma, es ese Ah, sueño mira. como que lo tocas y se evapora, la nube cae, el oasis era un oasis falso cuando ya estás sedienta de algo y el oasis no está allí. Sí, sí, para mí es Que yo eso. creo que en ese sentido Gemma yo creo que es un poco se quiere rebelar contra algo que no quiere, ¿no? Contra su estatus, que no quiere estar o a lo mejor no quiere pertenecer. Yo creo que también eso es ambición, pero yo creo que es una ambición bien entendida también. No que quiere rebelarse ante eso, ¿no? Hasta tu futuro más cercano, ¿no? Sí, ya os digo, también yo lo defiendo porque los actores no juzgamos a los personajes, hay que defenderlos ¿no? Desde los motores, las pulsiones, las heridas, etcétera. Pero a ver, es una chica que tiene ambición, o sea, Claro. que de repente ese reloj de oro, ¡bu! O sea, le eriza hasta el flequillo y o sea, soltarse el moño, tenía una capa superficial también, Claro. pero diciendo que también había la otra. Pero es verdad, hay una ambición, hay una rebelión y hay y un deseo de pertenecer a otra cosa, al rozar otras cosas. Estaba el mundo de la cultura y el concierto y el embelesarse, pero también estaba que ahí repartían champán y veía el espectáculo en primera línea, con un cojín ¿no? Un cojín, una silla dorada y cojín rojo. A me refiero, le maravilla todo, todas las capas le gustan en ese momento. Pero ¿quién no tiene contradicciones? Claro, claro, total, 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 Porque al total. final la gente cuando comenta, pues al final tú sabes cómo son los fandoms de las series diarias, con esa cercanía, esa gana de comentar absolutamente todo. Al Mm. final parece que estaban muchos en contra de Gema, pero es que realmente yo creo que todo el mundo sería un poquito Gema, ¿no? En ese sentido también, ¿eh? Sí, o sea, en realidad es, pues eso, sí, frustraciones, deseos, a veces hay gente que lo coloca mejor antes o después, o gente que no es capaz de colocarlo Claro. nunca, y sí, y entender el prosperar, el progresar, pues eso, la ambición es muy motor positivo en el mundo y en la vida, lo que pasa que a veces está más bien conducido que otras veces, sí, sí. ¿Has tenido oportunidad, por ejemplo, si pudiese hablar con Gema, me supongo que has charlado mucho con ella, porque al final la lees en los guiones y la interpreta, ¿qué es, qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué hablarías con ella? Lo primero que tuvieras que se pasara por la cabeza cuando la vieras. Mm, ostras.
Claro, diría muchas cosas, pero bueno, claro, estoy pensando en qué le diría en qué momento. O sea, Hostia. en el momento emisión, en el momento post, diría o sea, que pudiera verbalizar mejor, o sea, pudiera verbalizar mejor por qué ha hecho las cosas que ha hecho y reconocer un poco su parte de culpa, en el sentido de que alguien que te hace punch, 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 si tu mujer te hace punch, 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 cuando ves que no está bien, ahí se ha equivocado, Gemma. ¿Desde dónde lo ha hecho siempre? Eh, y también hay que entender la época. De repente, pues en el siglo XXI, pues puedes decir hasta aquí, te quiero mucho, pero necesito vivir otras cosas. En esa época también había una cosa como que no te podías desligar. Entonces, pues, ¿qué herramienta le daría? Pues pobre chica, en el fondo es una gata superviviente también. Entonces, la parte del instinto, pues a veces es un poco ingobernable y ella lo tiene un poco, el instinto de calle también, de Qué bueno. superviviente. Bien. Interesante eso, ¿eh? Total. Y bueno, antes hablabas del sentido de justicia que tiene Gema. Entonces, claro, a ver, sin hacer spoiler, Cuando se pero pone así claro, con las manos, malo. no, claro, es que yo no te puedo no preguntar sobre, vamos a dejarlo en cuál crees, así es como algo hipotético. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de Gema cuando se entere de todos los secretos y toda la verdad que tiene escondida los de la reina con respecto a los méritos? Mm, Yo creo que hay algo que podría calmar ese volcán interior. Ahí lo Mm. dejo. No, es que yo estoy deseando ver, más que la reacción de Joaquín y Luis, estoy deseando ver la reacción de Digna y Gemma, porque yo creo que son las que van a hundir a los de la China. Estoy, vaya, convencidísima. Y bueno, ya para ir terminando, hay una frase como característica del elenco de todo el reparto de Sueños de Libertad y todo el equipo, que es se viene en curva. Ah, sí. Esa frase es como se viene en curva y es verdad que no hay capítulo tranquilito. Entonces, ¿qué nos espera de Gema en los próximos capítulos, en lo que queda ya de temporada? Viene el dragón Khan. Bueno, ese va a Venga, ser el que titular. te Ese va a ser creas. el titular. Viene el Dragón Khan. Sí, no, yo creo que es uno de los grandes, grandes aciertos, es la escaletación de esta serie. La concepción de esta serie es el ritmo de escritura que tiene. No da tregua no solo a las tramas y a las subtramas, no da tregua a que los personajes entren en zona de confort. Y eso creo que también es lo que más ha enganchado, porque tramas y subtramas siempre están en todas las Claro. series y aquí las tramas son vertiginosas y las subtramas también, pero esas tramas y subtramas es que hace que los personajes estén en... Por eso siempre decimos, es una montaña rusa. A veces digo, por favor, mi libro de récord de personaje está lleno de asteriscos y colores, porque digo, no puedo olvidar que esto también pasó, que vamos hacia allí y tal. O sea, yo creo que sí, que Gemma... Hay personajes, mira, hay momentos en un personaje que es más Noria, ¿no? Que quizás haces más bucle a veces, y aquí no te lo permiten, aquí es el Dragon Khan, sí, sí. Es bueno porque al final estos personajes que son, entre comillas, más secundarios, porque yo creo que una serie diaria como Sueño de Libertad es mucho más coral. Es, para mí es Sí, coral. sí. Es bueno que estos personajes secundarios como el de como Gema, de repente te adelantan por la derecha, se ponen en primera plana y sacan las garras. Y eso yo creo que también lo que sorprende mucho de esta serie. Yo creo también un poco lo que tú estás hablando, ¿no? Claro, hay algo que en las ficciones las tramas no es que se gasten porque la vida continúa y siempre puedes inventar nuevas cosas, pero es muy guay porque es el efecto de sorprender y también que te permiten, yo creo, estos personajes secundarios como la expectativa, Claro. crear la expectativa, crear la imagen, o sea, despertar la imagen, lo que comentabas tú, Marina, cultivar a fuego lento la imaginación y tu expectativa como espectadora. Después puede decepcionar o no, que espero que no, pero crear esa necesidad de saber más, de abrir cajas de Pandora. Y muchos personajes creo que eso es guay, es Así, interesante. así tenéis a todo el mundo enganchado. Y Claro, teoría Así y me no sé qué. tenéis, así me tenéis todas las tardes enganchada. de que sí, qué guay.
Bueno, pues para terminar, últimas dos preguntas. Bueno, no son preguntas, realmente creo que puedes mandar si quieres para la penúltima pregunta, que es, bueno, no una pregunta. Que, oye, un mensajito para los fans, ¿no? De Sueños Sí, de Libertad que está todas las tardes ahí. Darles un mensajito. muchísimas gracias por estar ahí capítulo a capítulo y es como siempre, tanto en un escenario tiene sentido cuando un actor tiene el estar sirviendo una acción y una historia a otra persona. En este sentido, hay la distancia digital, ¿no? La distancia a la pantalla, pero tiene sentido cuando podemos acompañaros y podemos transmitiros. Pues miles de historias para que meneen un poco vuestros imaginarios. Y Muchísimas bueno, gracias por todo y a seguir. bueno, a seguir todo el mundo enganchado, ¿eh? Que está súper entretenida la serie y que con temas muy importantes también, ¿eh? Que también no hemos hablado un poco así a nivel general, pero también es cierto que antes de terminar, también me gustaría recalcar que la serie pone temas muy interesantes encima de la mesa todas las tardes, ¿eh? Que eso también es importante. Sí, 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 habla. Es que de qué no habla Sueños de Claro, Libertad, es ¿de que qué no claro, habla? es que es brutal y después también a nivel de guión tiene esa capacidad de profundizar, pero el equilibrar con tramas que nos crean ternura, porque de repente te puede hablar de una relación tóxica y con cierto maltrato, pero al lado te enseña pues, lo que hablábamos de la sororidad entre tres chicas en una Mm. tienda que se dejan la piel unas con otras y no sé, es muy interesante. O dinámicas de poder y cómo tratar el tema de las dinámicas de poder y de clase entre de la reina y Merino, ejemplificado entre Jesús y Joaquín, entre Gema y María. Y después hablar de, yo qué sé, del amor más puro. Ay, no sé o sea, la amistad entre Digna y ay, ¿Quién? es que ahora me sale el nombre entre Digna y Juan Gea, me sale el nombre del actor, Polines. Isidro. Ah, Entre Isidro. Isidro, qué tontería. Entre Digna y Isidro, que, o sea, es la cosa más, ¿no? Como más blanca, más tierna, ¿no? Personas que tienen todo ese background juntos, desde dónde se quieren, desde dónde se aconsejan. Es muy estremecedor. Y ese cóctel, pues claro, es que ¿qué Hombre. más quieres? Como no empatices con uno, tienes que empatizar con el otro. Sí, sí. Y bueno, para terminar, que no es una pregunta, es de recomendaciones. No sé si te dará mucho tiempo a ver series o leer o ir a teatro. Bueno, recomiéndanos lo que tú quieras. Una serie, una película, una novela, una obra de teatro, lo que tú quieras recomendarme. A ver. Es verdad que he tenido poco tiempo, pero mira. Bueno, o sea, la de la Casa del Dragón, Hombre, es como, sé que es un clasicorro, pero es que, madre mía, lo he visto estos 4 días y no había visto la segunda en nada y mira, es un clásico. Y Mira, el otro día me fui al Cine Doré a ver Planeta Salvaje, que es una de las primeras ¿no? Como una de las francesas de animación. Y hay varios ciclos ahora mismo. Hay uno de estos de animación clásica que es muy interesante en el Cine Doré, en la Filmoteca. oye, ahí quedan las recomendaciones. Antes de despedirnos de la entrevista, que muchísimas gracias por este ratito tan bueno que nos han dado, que nos ha encantado. A mí, por lo menos, no sé, Marina, hablar contigo. Hombre, a ver, ha sido un placer. ¿Qué te voy a decir yo? Ha sido un gusto y también es verdad que a veces las entrevistas es como que te permitan eso, como desde la charla poder como compartir pues cosas que se conocen menos, ¿no? Ha sido muy interesante hablar un poquito de proceso, ¿no? de proceso, de qué hay detrás de los channels que a veces tenemos que ponernos y hablar de derechos laborales, empezar la entrevista con derechos laborales de la actora para mí ha sido súper gratificante y muchísimas gracias por este espacio. Es que, Gemma, estamos a falta de muchos derechos laborales, ¿eh? Por eso hay que hablarlo. Claro que sí, claro que sí. Total. Bueno, pues desde aquí nos despedimos de Gema, que por favor la veamos, la veáis, veáis Sueño de Libertad. Bueno, te he llamado Gema, espérate, ya me ha pasado esta mañana con Joaquín, con Javier igual. Nos despedimos de Agnès, por favor, que verla de nuevo. Ojalá vengas de nuevo otro día, otra vez. Cuando queráis, yo encantada. Ha sido un placer este ratito con vosotros. Que nos encanta verte todas las tardes y que te deseamos todo lo mejor. Pues muchísimas gracias y yo a vuestro espacio también muy interesante. Aquí nos despedimos de ella. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo que ve la entrevista y a los fans de Sueño de Libertad también. Adiós. Un besazo, Adiós. un besazo.